Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Estamos repasando y estudiando, profundizando en una lección titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y todo el trimestre estamos haciendo hincapié en elementos relacionados con este tema, con la administración, con la mayordomía, con la gestión cristiana de la vida. En concreto, esta semana vamos por la lección 5, vamos a estudiar cómo afrontar las deudas. Y para eso, para hablar de ello, tenemos con nosotros, como ya es habitual, a mis dos compañeros. Livia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de poder estudiar esta lección con vosotros, sin duda. Y Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Estupendo. Muy bien, encantado de estar aquí, de compartir con vosotros y vamos a sacarle jugo a esto, ¿eh? Muy bien. Me alegro de compartir con vosotros esta lección de nuevo, porque esta semana trataremos un tema que ha llegado a ser, para muchas personas en nuestros días, un verdadero problema. Parece ser que incluso para muchos, aunque nos parezca extraño, se ha convertido en una forma de vida. Pero este tema, el tema de las deudas, el tema de endeudarse, la Biblia, en los textos que podemos estudiar, que podemos encontrar, y a lo largo de toda su lectura, la desalienta. Todas las referencias a ella, de hecho, son negativas. No se llega, como en el punto del mundo islámico, a prohibir la deuda, a prohibir endeudarse, a prohibir coger préstamos, pero sí que desalienta el tema al mostrar la mayoría de consecuencias negativas que puede acarrear esta deuda. Así que esta semana vamos a considerar las razones para no endeudarse y cómo abordar en caso de que estemos metidos en deudas, cómo podemos encontrarlo. Pero en relación a todo lo que os he dicho, ya vuestra experiencia, lo que hemos estudiado esta semana, lo que hemos visto en nuestra lección, ¿creéis que Dios se preocupa por estos temas? Bueno, yo como principio diría que Dios se preocupa absolutamente por todo aquello que afecta a sus hijos, porque Él nos ama. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, a veces a nivel personal actuamos como si hubiera asuntos que están fuera, ¿no? Esto lo soluciono yo, ¿no? O sea, la iglesia, la religión, pero este es un asunto que soy yo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soy el que trabajo, yo soy el que recojo, por lo tanto yo soy el que decido si me endeudo o si no y de qué forma, ¿no? Entonces, yo partiría de ese principio, que a Dios le interesa absolutamente todo. Y la experiencia que tenemos y lo que Él nos muestra en su palabra lo confirma, ¿no? Y fijaros, en el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 8, empieza de una forma contundente. No debáis a nadie nada, ¿vale? Y yo, vamos, en la lectura de la palabra, cuando vamos al Antiguo Testamento, o sea, el Señor le dice a su pueblo, no pidáis prestado, sino prestad vosotros. Es decir, cuidado, que ya al principio de nuevo volvemos a este principio de prosperidad vista desde el punto de vista de Dios, ¿no? Entonces, sigue diciendo, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo tanto, en principio, el planteamiento es no le debas nada a nadie, ¿no? Y tiene su porqué. Tiene su porqué, ¿no? Pero además, Dios se preocupa también de darnos consejos cuando nosotros somos los acreedores, no explotando a los que necesitan ayuda e incluso perdonar las deudas de aquellos que no pueden saldarlas. Veamos Deuteronomio capítulo 15, 1. Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a tu prójimo, a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, se lo perdonarás. Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Este era un asunto muy importante para Dios. Esta liberación era llamada la remisión de Jehová, tal como acabamos de leer. Algunos podrían pasar por un mal periodo y no podrían afrontar sus deudas. Dios les da, a través de este sistema, la posibilidad de reconstruir su vida. Dios estableció un sistema económico en el que nadie tenía que ser crónicamente pobre. Es muy interesante ver la sensibilidad de Dios para con su pueblo. Si la gente obedecería al Señor, Él los bendecirá, tanto soberanamente, ¿no?, de parte de Dios,
como resultado natural de esta obediencia y de respetar lo que Dios les ha indicado y respetar los consejos de Dios. Y así no serán pobres. Has dicho algo que debería flashear a cualquiera que estuviera escuchando, perdóname la expresión popular, el hecho de que el Señor se preocupe de que ninguno de nosotros seamos pobres. Claro, mucha gente está mirando el programa, estará diciendo, yo ahora estoy pasando por dificultades, ¿verdad? Pero es que no es el plan de Dios. El Señor no quiere incluso en esta tierra, tal y como estamos rodeados y tal y como veremos en el programa, que estemos ahogados por las deudas, que estemos viviendo mal, que estemos angustiados. Él se preocupa por nosotros en cada uno de los aspectos de la vida, como has dicho tú, y más en este, ¿verdad? Busca que nosotros estemos tranquilos, que estemos confiados. Quiere que seamos felices, que estemos bien, ¿no? Que estemos apurados. Y claro, a veces nos puede sorprender, pero bueno, es una cosa que trataremos de explicar a lo largo de la lección, porque el tema de las deudas es tan importante y mira si se preocupa que Jesús la menciona además en un momento muy curioso, la menciona dentro de la oración tipo, de ese famoso Padre Nuestro que encontramos en Mateo 6. Pero tenemos que tener en cuenta que la deuda es un fenómeno complejo, incluye muchísimos factores, incluye muchísimos elementos que no podemos tratarlos todos aquí, pero podemos centrarnos en dar algunos consejos, no porque lo demos nosotros, sino porque la Biblia nos los da y podemos estudiarlos y transmitirlos. ¿Os parece que lo hagamos así? Vamos a transmitirlos. Vamos a enumerar estos consejos como principios bíblicos para estar libres de deudas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. El primer consejo para mí sería dar la máxima prioridad a Dios. Puede ser impactante, pero la deuda puede tener un origen espiritual. El haber caído en pecados financieros como hurto, usura, la idolatría al dinero, la infidelidad en los contratos, la infidelidad en diezmos y ofrendas. Aquellos que se han desviado del plan de Dios, pues necesitan volver a Dios para corregir esto, ¿no? Y recordemos el principio, dar la máxima prioridad de Dios. En Malaquías 3, 7 a 12, pues habla justamente de esto. Leamos, si os parece, el versículo 10. Malaquías 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me ha gustado una cita de Ellen White en un manuscrito de septiembre del año 1890, donde dice: una retención egoísta de lo que pertenece a Dios tenderá a producir pobreza en el alma. El plan de Dios es que nosotros seamos felices. Y hemos visto al principio, ¿no? Él se preocupa hasta que sus siervos no sean pobres. O sea, podemos decir que tiene un origen espiritual. Una de las características, ¿no?, de esos principios para estar libres de deuda debe ser también estar en orden en esos asuntos espirituales. A veces hablábamos que dar un diezmo, dar una ofrenda en los programas anteriores era muestra de nuestra relación con Dios. A veces la deuda también puede ser que nos hemos olvidado, en algunos momentos nos hemos desviado en ese aspecto de... Efectivamente, por eso otro punto fundamental es ser santos, es ser santos, ser apartados, o sea, entendemos, ¿no?, lo que es el término santo, y no solo eso nos tiene que llevar a santificar las cosas que son santas. Dios considera a su pueblo santo y esa santidad se demuestra cuando su pueblo guarda sus mandamientos. Es decir, como tú bien decías ahora, Xavi, a veces caemos, porque al final la deuda puede llegar a ser una caída, es decir, puede convertirse en una espiral que nos lleva a más deuda y a más deuda si no somos capaces de acotar, ¿no? Si no. Entonces, por eso, si nosotros entendemos el principio de nuevo de que lo que tenemos proviene de Dios y por lo tanto tenemos que administrarlo bien, todo eso nos va a ayudar también a tomar las decisiones adecuadas. El diezmo y la ofrenda, por ejemplo, en Levítico 27, 30 al 32, precisamente habla sobre la actitud que debemos de tener, ¿no? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, fijaros, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es decir, lo que hemos leído aquí en el versículo 31, si yo, porque tengo una necesidad específica, algo que quiero comprar, resulta que digo, bueno, voy a pedirle prestado a Dios, ¿vale? Me voy a quedar
con una parte de eso, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Añadirá la quinta parte de su precio. Es un interés alto, ¿eh? Bastante alto, sí. Es un tipo de interés... Ríete del Euribor ahora, ¿no? Para recibir una lección como para que nunca te olvides del principio. Efectivamente, porque esto me recuerda, hace años ya hablando con una persona querida, una persona cercana, ¿no? Un amigo, que pasaba por problemas económicos, ¿no? Y avanzaba el tiempo y no salía de esa situación complicada, ¿no? Y un día me abrió el corazón, ¿no? Y me dice, Ángel, he llegado a una conclusión. El Señor no me bendice económicamente porque sabe que si lo hace, me perdería. ¡Wow! Yo me quedé, digo, vaya. Es decir, él mismo está reconociendo que si contara con esos recursos económicos los emplearía de una manera no adecuada, y probablemente le llevaría por donde no da. Entonces, el Señor nos da. Las bendiciones de Dios son las que son. Entonces nosotros tenemos que ser los administradores. Entonces, cuando recurrimos a una deuda de forma constante, es porque estamos intentando, como se dice ahora, vivir por encima de las posibilidades. Hay refranes como el de estirar más el brazo que la manga. Esto lo decía mucho mi abuela, efectivamente. Entonces, es así, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé vosotros, pero mi primer endeudamiento fue una compra de una vivienda, ¿vale? Y lo recuerdo muy bien. Pero hay veces que tendemos a endeudar en cosas que no son tan importantes, efectivamente, que no son necesarias, que podrías planificar de otra forma, ¿no? Efectivamente. Entonces, hablaremos de eso. Exactamente, hazte una buena planificación, ¿no? Estamos utilizando versículos en estas lecciones muy conocidos. En Mateo 6:33, pon primero a Dios. Malaquías, volvemos a utilizar otra vez. Son versículos porque hablan precisamente de esta necesidad de entender que estamos dando una mayordomía para Dios. No estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos ahí. Y una vez hemos sentado las bases de lo que es santo, de santificar las cosas, de poner primero a Dios, ¿qué otras medidas podemos tomar en base? Por ejemplo, y dejadme que lea Proverbios 15:22. Los planes son frustrados donde no hay consejo, mas con multitud de consejeros se realizan. ¿Qué nos está diciendo aquí Salomón? Pide consejo a los amigos y a los profesionales. O sea, es para mí sencillo, ¿no? Primero, yo creo que tenemos que reconocer la condición de deuda en una situación en la que necesitamos a veces ayuda, ¿no? Primero, seguramente hay que pedir al Señor a que nos dé el discernimiento para administrarnos bien. El Señor trabaja muchas veces a través de las personas también. Pedir consejo a los amigos y profesionales. Reconocer. Proverbios dice, antes de la honra está la humildad. Proverbios 18:12. No debe darnos vergüenza. Los sabios saben que la humildad marca el camino hacia el éxito. Una medida adicional que añadiría, si me permites, claro, es evitar la gratificación instantánea. Recordamos el ejemplo de Esaú. Cuando llega con hambre y le llega un olor bonito del guiso que su hermano ha preparado, entonces de repente él quiere, y lo quiere de inmediato. No se pone a pensar, es bueno esto, no lo otro. Sabemos las consecuencias desastrosas, ¿no? Cuando ya te dejas llevar por sentimientos, no razonas, no planificas. Me acuerdo de un periodo de mi vida que trabajé en un banco y veía con dolor ciertas personas que muchas veces pues el ser humano está cautivado por un buen marketing, cuando está promocionado, presentado un producto que parece muy interesante, lo queremos ya, ¿no? Tiene que ver con la gratificación instantánea. Y me acuerdo, por ejemplo, muchas personas se compraban un tipo de colchón muy, muy caro. Y claro, no tenían el dinero para pagar el colchón. Pero decían, como voy a dormir mejor, voy a descansar, voy a tener una serie de beneficios, ¿qué va? Finalmente el resultado era, en vez de dormir mejor, dormías peor por la deuda. Dormía peor por la deuda que este colchón te ha traído. A veces nuestro orgullo nos impide acercarnos a otras personas y reconocer que estamos en un momento complicado de nuestra vida. Pero a veces necesitamos que alguien nos eche una mano, y a veces no solo alguien de nuestro cercano. ¿Quién más? Ella lo ha comentado un poquito. Bueno, pero claro, tenemos ahí, a Dios lo tenemos disponible, ¿no? Y eso es privado, ahí no tienes que explicarle tus
tus penas o tus problemas a nadie, simplemente se los explicas personalmente al Señor y buscas en Él el consejo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, el consejo en Santiago, ¿no? El capítulo 1 y en el versículo 5, ¿no? Que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero como en toda la relación con Dios, yo no sé si a vosotros pasa igual que a mí, pero yo he ido aprendiendo con el tiempo que la clave, y la ha mencionado Livia hace un momento, es la humildad. Si no partimos de ese principio, estamos perdidos, ¿no? Entonces, cada vez que vamos al Señor para pedir consejos sobre cualquier situación, ¿no? A veces esperamos manifestaciones, ¿no? Se enciendan las luces de neón, truenos, efectivamente, y tal. Y no es eso, quiero decir, al final una vida entregada al Señor, poniendo en sus manos los asuntos, porque todo lo que nos afecta a nosotros a Él le importa, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, pongámonos en manos del Señor, busquemos ahí la sabiduría, ¿no? Porque, como dicen Proverbios, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, lo que necesitamos es la sabiduría. Ahí está Salomón, ¿no? Que fue lo primero que pidió, precisamente, fue eso. A veces estamos pensando que el Señor, y mucha gente a lo mejor nos está escuchando, está pensando, sí, le pido ayuda a Dios, Dios no va a aparecer y me va a decir, invierte en acciones de tal compañía, ¿no? No te va a dar tanto. Pero a lo mejor, si pensamos en lo que había comentado antes Livia, en el hecho de la gratificación instantánea, de querer las cosas ya, el momento en que nos ponemos en manos del Señor, estamos orando y estamos meditando, a lo mejor te permite repensar las cosas, ¿no? Como te dicen muchas veces, cuenta hasta 10. Sí. Piénsate las cosas un poquito antes de meterte en una camisa que a lo mejor te viene demasiado grande y no va bien. He visto que os estáis refiriendo mucho a Proverbios. Hay muchos consejos, que mejor lugar que Proverbios. Claro. ¿Podríamos obtener algún consejo al respecto de Proverbios 6:8? Dice, es muy curioso porque no lo dice directamente, pero podemos sacar también, vamos a profundizar un poquito en el texto, ¿verdad? Prepara en el verano su comida y recoja en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí se está refiriendo, yo diría que a la hormiga, ¿no? Porque con esa forma, yo a veces hace unos días estaba con mi nieta y estábamos viendo a una hormiga que cargaba a una libélula muerta. Claro que no sé cuántas veces es su tamaño, ¿no? Pero tú veías la libélula que se iba moviendo y era la hormiga que se la estaba llevando. ¿Qué iban a hacer con ella? Pues no sé, me imagino que servía de sustento. ¿No? Sí. Efectivamente. Pero o la vendía en el mercado de las hormigas, a lo mejor. Vaya usted a saber. Pero el concepto del ahorro es un concepto muy bíblico, ¿no? Y llevados por esta vorágine consumista en la que vivimos, y dentro de los presupuestos, ¿no? que hablábamos también en otro programa, o del concepto, ¿no? del hacer un presupuesto, de organizarte, no se tiene en cuenta eso, cuando debe de ser un factor más dentro, ¿no? Porque eso lo que te va a permitir es que en un momento determinado no tengas que recurrir a bancos, como comentaba Livia antes, en los que ella trabajó, o otros, para conseguir esos recursos, pues para poder irte de vacaciones, ¿no? Siendo prácticos, para irte de vacaciones, para poder cambiar la nevera o la lavadora, en fin, para lo que sea, ¿no? Y no necesitas endeudarte, por lo tanto, el ahorro. Y tenemos ahí un ejemplo fantástico que es el de José, ¿no? Cómo Faraón lo coloca a José al frente porque vio en él que había una sabiduría que no había en los demás, que es la que hemos leído en Santiago 1:5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque José tenía esa relación con Dios. Él es el que organizó, ¿no? El que ideó todo ese programa para que durante los 7 años de abundancia se fueran llenando los depósitos para después poder afrontar esos otros 7 años, ¿no? Es curioso porque con esto, en una de estas últimas crisis que hemos tenido, que ya no recuerdo si era la del 2008 o cuál era, pero en fin, hemos tenido tantas. Porque van viniendo últimamente muchas. Efectivamente. Yo recuerdo que estábamos gestionando un tema en una notaría, con el notario, que normalmente firmamos, y nos llamó la atención, estábamos mis hermanos y yo allí, y el notario dice, yo tengo un constructor que trabaja conmigo todos los temas y tal. Dice, y él aplica el criterio bíblico de inversión. Claro, mis hermanos y yo nos caímos de la silla, ¿no? Efectivamente. Y le preguntamos, y él dijo que precisamente aplicaba el criterio de los 7 años. Es decir, que en los 7 años de vacas flacas, digamos, era cuando él hacía la compra. Él compraba los terrenos, etcétera, ¿no? En los buenos conseguía los recursos y en los malos
él invertía y tal. Claro, eso nos dio también la oportunidad a nosotros de aportar un poquito más sobre el tema, ¿no? Pero llamó la atención, dice, el principio bíblico, ¿no? Fíjate cómo lo han adaptado para los negocios, Sí. porque son consejos buenos, es Claro, sabiduría. O sea, es que tiene sentido, claro, claro. porque en un momento de bajada de los mercados, pues los precios van bajando, ¿no? Lo vemos en inmobiliaria, lo vemos en todo, porque la gente necesita... Hay más oferta y por lo tanto... Efectivamente, entonces si tú en ese momento tienes los recursos, puedes hacer Puedes una, invertir. una buena inversión. Y eso es una bendición de Dios. ¿Eh? No pensemos que eso... Es para él solo. No, eso es una bendición de Dios cuando lo hacemos a su forma, a su Sí. manera. Muy bien. Hay una cosa que me estáis mencionando mucho, es uno de los consejos que más doy a las parejitas que se van a casar cuando hacemos los cursos prematrimoniales. Y tengo la sensación, la horrible sensación de que es el consejo que menos siguen, el consejo que más obvian. Mira que les doy muchos, e intento aportarles un poquito de la sabiduría, o intento aportarles un poquito, no mía, sino bíblica, y lo que hemos aprendido en la vida, o viendo a otras parejas, no viendo a nuestras familias, o viendo nuestra vida. Es el hecho, el principio bíblico de elaborar un presupuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es que, un presupuesto. yo lo digo así, ¿no? Es que por supuesto que hay Es que además es que es un principio tan básico y parece que, no sé por qué, tengo la sensación, cuando acabo un tiempo les vuelvo a llamar a ver cómo va todo y los he casado y tal, y les pregunto, bueno, pero ¿seguís haciendo el presupuesto? Y entonces escuchas como ese arbusto que va pasando por el desierto, que pasa por allí diciendo, ¿os habéis olvidado de eso? Entonces, para algunas cosas importantes hacen el presupuesto, pero no lo hacen como una cosa normal de vida, como algo tradicional. Está basado, y no es que lo diga Xavi, el pastor Xavi, o lo diga alguien, lo dice Lucas 14, del 28 Sí, al 30. Si es que además es que es bíblico. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es que es básico. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Sí. Es que es básico. Es obvio, ¿no? Yo quería, no quería dejar avanzar más sin compartir un pasaje del Espíritu de Profecía, ¿no? Consejos sobre mayordomía cristiana, que yo creo que es un libro que podemos promocionar Sí. oficialmente, Por supuesto. sobre todo Lleno con de el, sabiduría. efectivamente, y sobre todo con el estudio que estamos teniendo en este trimestre, ¿verdad? Bueno, pues en la página 262, Elena White dice, desde el más encumbrado hasta el más humilde, los obreros de Dios deben aprender a economizar. Es decir, deben aprender a ir guardando para ir dejando a un lado, que es el concepto del ahorro que nosotros tenemos, ¿no? Porque al final viene de eso, viene del economizar, ahí es donde nosotros podemos ir guardando y alimentando ese presupuesto del que estamos hablando. sí. Voy a retomar tu idea que has mencionado, Lucas 14, 28. Administrar dinero requiere sabiduría, disciplina y realizar un presupuesto. Esto último yo lo considero una herramienta de planificación financiera necesaria no solamente para las instituciones, para su economía, ¿no? Que están planificando. Ángel sabrá bien de lo que estoy hablando, seguramente como empresario, pero también para la economía familiar. En Lucas, que acabas de leer, dice, se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Es muy importante la planificación, sentarte, inclusive yo diría, con todos los miembros de la familia, repasar las necesidades que tiene la familia, ver el orden de prioridades y establecerlo bien dentro de un presupuesto y así no lanzarte en un proyecto, en la construcción de una torre, ¿no? En la palabra de la torre de Lucas 14, y que no la puedas pagar finalmente. Sí, en el mundo de los negocios, digamos, este es un caballo de batalla, porque normalmente partimos de ideas para lanzar proyectos, ir adelante, ¿no? Entonces, claro, las ideas hay que financiarlas. Y normalmente incidimos mucho en la venta de esa idea o de lo que eso puede generar, que no dejan de ser un castillo de naipes, que puede ser o puede no ser, y sin embargo no vamos al presupuesto, ¿no? O sea que... Y esa es la parte fundamental. ¿Cómo lo vamos a planificar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, exactamente. Entonces, claro, en ese análisis, ¿no?, de los diferentes costes es donde está el éxito. Y lo dice uno que ha pasado por ahí y ha cometido bastantes errores. Porque es así, ¿no? Porque tienes la gran idea y crees que todo va a funcionar bien, ¿no? Y sin embargo, si no te sientas y... A veces estamos tan emocionados con el qué que no nos fijamos en el cómo. No planificamos el cómo, pero porque piensas que el qué va a ser lo más importante. Hay una cosa que para mí es fundamental en el tema de las deudas, que es que el acreedor se
se enseñorea del deudor. Totalmente. Cuando yo digo que mi Señor es mi Dios, que es Jehová, no quiero tener otro Dios, no quiero tener un acreedor que esté ahí encima mío apretándome. Así que no debemos caer en ello, debemos continuar, porque además tendremos paz en nuestro corazón, en nuestra vida, si somos capaces de planificar, de guiar y de tener un contentamiento, de poder estar tranquilos porque nuestra vida está en paz y no tenemos que deberle nada a nadie. Así que creo que es un buen consejo para las familias, para las personas que nos escuchan. Creo que deberíamos aplicarnos cada día en eso. No olvidéis los consejos de hacer un presupuesto, de ahorrar, no olvidéis los principios que hemos hablado aquí en Escuela Sabática. Y creo que podríamos orar para que el Señor nos ayude a tener las ideas claras, a estar capacitados y a continuar adelante en este plan de vida. Así que, por favor, Ángel, ¿puedes continuar con una oración? Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias en primer lugar porque sabemos que te preocupas por nosotros y te preocupas de todas las facetas de nuestra vida. No hay nada, Señor, que escape a tu bendición, a tu mano poderosa. Así que ayúdanos a poner esos presupuestos en tus manos, a analizarlo en detalle y a ser sabios a la hora de manejar esos recursos que tú nos das. Gracias por todas esas bendiciones, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir esta lección un día más, una semana más, y bueno, esperemos que la semana que viene también podamos compartirlo y seguir profundizando en estas lecciones tan prácticas que tenemos. Aquí gracias. 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 Chao. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.